En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que escuchan y que ven este programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el Evangelio según el apóstol Juan. Vamos de capítulo en capítulo y ahorita estamos leyendo y estudiando cómo Cristo está anunciando su inminente muerte en la cruz. Y él declara que su alma está turbada, que su alma está angustiada frente a la perspectiva de una muerte que no va a ser una muerte placentera o fácil, sino que los romanos van a utilizar un patíbulo sumamente doloroso, atroz, terrible, que era la muerte por crucifixión. Pero leamos lo que el Señor habla, como Él habla de la turbación de su alma. En el versículo 27 del capítulo 12, Él ya ha estado abiertamente anunciando y explicando a sus discípulos que Él va a morir. Aunque por más que les explicaba el Señor, los discípulos no entendían. Aún en el momento de la muerte de Cristo, se sintieron sorprendidos de que su maestro fuese muerto en una cruz. Entendieron que esto ya estaba escrito, estaba profetizado, entendieron el significado de esa muerte después de que Cristo resucitó de entre los muertos. Leamos entonces el verso 27 en adelante del capítulo 12 de Juan. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, le dice el Señor en oración, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. No solo Jesús oyó la voz del Padre y la entendió, sino que en el verso 29 se dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, dice el Señor, refiriéndose a su muerte en la cruz, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás el diablo, será echado fuera. Y yo, dice el Señor, si yo fuere levantado de la tierra como en efecto fue levantado en una cruz, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
que iba a morir en una cruz. Le respondió la gente que estaba escuchándolo: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Están haciendo esa pregunta porque Jesús está hablando de su muerte. Entonces, la deducción, el pensamiento de ellos sería así: si va a morir, entonces, ¿cómo es que él declara que es el Mesías? Por eso, entonces, ellos hablan: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Correcto, cierto. Él permanece para siempre, pero él, en un momento de la historia, era necesario que diera su vida por los pecadores para liberar, para salvar al pueblo de Israel de sus pecados y para salvar también a los escogidos de entre los gentiles. Entonces dice, la ley nos dice que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no seáis sorprendidos por las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tengáis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Primero, en este pasaje que hemos leído, Jesús muestra los sentimientos de Él. Ciertamente, el eterno Dios, Jesucristo, el creador de la vida, va a morir. Debemos de aclarar previamente que la muerte es un castigo por el pecado. Nosotros sabemos que si Adán y Eva no hubieran pecado, este mundo fuera llenado, millones de personas descendientes de Adán y Eva, sin pecado. Nunca nosotros hubiéramos experimentado la muerte, porque la muerte es el castigo por el pecado. Pero la muerte en la Biblia se le llama enemigo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es vista desde la perspectiva divina como un enemigo. Aquel que es autor de la vida, que es Cristo, y viendo cómo está profetizado cada uno de sus sufrimientos y de sus angustias, su alma se turba, como se turba cualquier alma humana frente a la muerte. Porque según la Biblia, no fuimos diseñados y hechos para experimentar la muerte, sino para experimentar una vida abundante conforme a la voluntad de Dios. Pero la muerte, es decir, al ser introducido el pecado, entonces también vino la muerte. Y Jesús, ante la perspectiva de morir, siendo Él el autor de la vida, y ante la descripción detallada de todos sus sufrimientos, Él está angustiado. Su alma se turba. En otra ocasión habló a sus discípulos y dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto acontezca.
Él se refería que él iba a ser bautizado o sumergido en el sufrimiento, en una muerte horrorosa como era la muerte en una cruz. Y él dijo, yo tengo que ser sumergido en el dolor, en la angustia y en la muerte. Y él dijo, yo me angustio hasta que esto acontezca. Cada día que pasaba, cada año que Cristo cumplía, cada mes, cada semana, cada día, cada hora y cada minuto, se acercaba así a la muerte, al sacrificio de su vida para redimir al hombre de su pecado. Él está hablando de esto y dice, mi alma está turbada, angustiada. Pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Eludir la muerte. No, dijo el Señor. ¿Qué le diré a mi Padre? Sálvame de esta hora. No, dice el Señor. Para esto he llegado a esta hora. ¿Recuerdan Cristo en el Getsemaní, en vísperas de su muerte? Él dijo en esa angustia y en esa turbación de alma, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, la copa y el bautismo de sufrimiento, la copa amarga. Él tenía que beber esa copa de sufrimiento hasta la muerte. Y dice, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es lo mismo que está diciendo aquí. Padre, diré, sálvame o quita de mí esto. No, para esto he venido al mundo. Para esto he llegado a esta hora. Y entonces le dice el Señor al Padre, glorifica tu nombre, e inmediatamente el Señor responde. Él está rodeado de gente y el Señor responde y le dice, viniendo una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí oyó la voz, pero cada quien interpretó a su propia manera. Alguien dijo, es un trueno, se oyó un trueno. Otro decía, es un ángel que le ha hablado. Pero nosotros sabemos que fue el Padre que habló a su Hijo diciendo, yo he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Lo glorificaré otra vez, refiriéndose a la muerte y resurrección que Cristo iba a experimentar. ¿Ve usted que cada quien puede tener una experiencia y equivocarse o interpretar mal esa experiencia? Por eso tenemos que fincar nuestra fe en las Escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura. Pero Jesús les habló a la multitud y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Sí, para que creyesen, para que entendiesen que Él tenía una relación íntima con su Padre, para que el pueblo de Israel comprendiese que Él no había venido de sí mismo, sino que el Padre lo había enviado como el Mesías, como el Rey de Israel y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también la muerte de Cristo implicaba un triunfo, una victoria contra los poderes del mal.
Aquí se declara como también en Tesalonicenses o en Colosenses. En realidad, en todas las epístolas hay explicaciones de cómo Satanás fue vencido por Cristo. Aún aquí y en los otros evangelios se declara que Cristo vence el poder del mal, del maligno, en la cruz, porque Satanás tiene cautiva en el pecado, bajo su autoridad a la humanidad, y está la humanidad sujeta a esclavitud por el temor de la muerte, porque Él es el que provoca el pecado. Él hizo caer a la primer pareja, a Adán y a Eva. Ahora dijo el Señor, hablando del significado de su muerte en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Cuando Cristo está muriendo, está allí haciendo un juicio del mundo entero. Allí Cristo está muriendo por el pecado de los hombres. Y esto es un juicio. Está declarando que toda persona que peca es digna de muerte, de ser juzgada y de estar separada de la gloria de Dios por los siglos y eternamente. Y que Cristo está juzgando a un mundo lleno de pecado y de maldad. La muerte de Cristo significa eso. Y también es un juicio contra el poder del maligno, contra Satanás, contra su reino de tinieblas y de maldad. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aunque los poderes del maligno conspiraron, instigaron a los gobernantes de Israel para que entregaran a Cristo y muriera en una cruz, el Señor está diciendo que esa muerte en la cruz es el golpe mortal que Dios da, el golpe definitivo, la victoria definitiva sobre los poderes del maligno, sobre los poderes de Satanás. Porque Cristo está quitando el pecado. El pecado que es un aliado del diablo, porque el diablo tiene cautiva a la humanidad a causa del pecado. Si Cristo quita el pecado, expía el pecado, purga el pecado de todo aquel que cree en él, entonces Satanás queda completamente desarmado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Todos los estudiosos de la Biblia, los eruditos y teólogos, todos los pastores que entendemos las Escrituras, declaramos que Cristo asestó un golpe mortal en la cabeza de la serpiente que es el diablo, cumpliéndose así la profecía que Dios pronunció, o el juicio que Dios pronunció sobre la serpiente desde el principio en el libro de Génesis. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le vas a morder el calcañar, él te golpeará en la cabeza. El golpe definitivo de Cristo sobre los poderes del maligno. Allí, en la cruz, se puede ver un campo de batalla donde Satanás es derrotado definitivamente, despojado. Cristo dice
echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, refiriéndose a los resultados de su obra redentora, donde miles y miles y miles, incluyéndolo a usted, hermano y hermana, y a mí, y a todos los que han creído en el pasado y los que creerán en el futuro, todos hemos venido a Cristo y hemos sido perdonados, lavados con su sangre, y se nos ha otorgado vida eterna y se nos ha declarado legalmente hijos de Dios. Dios le bendiga. Mañana vamos a seguir hablando sobre la muerte de Jesucristo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.